Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. Reciclo. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 324,000 personas. Continúa la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde se ha visto más avance del ejército ruso en los territorios de Ucrania. Rusia justifica esta invasión porque, de acuerdo a su punto de vista, si Ucrania formara parte de la OTAN, podrían ser invadidos en su territorio en un futuro cercano o lejano, por lo que actuaron antes que esto sucediera. La guerra es muy triste, muchas personas fallecen, muchas se quedan sin hogar, otras sin educación y comida. Vamos a empezar el programa de hoy. Reciclo. Cuando te das de alta como contribuyente, jamás te imaginas lo complicado que puede llegar a ser pagar impuestos de forma correcta. Te imaginas como un empresario teniendo negocio, ya sea para comercializar tu producto o servicio. Siempre la idea de un negocio es la independencia económica. Me refiero a no tener que depender de un sueldo fijo para poder pagar los gastos de la casa, como la luz, el teléfono, el internet, el predial, el agua, el gas principalmente, además de poder lograr hacer un ahorro para casos de emergencia. Por lo que te llenas de emoción de lograr esa independencia y abres tu propio negocio, en donde lo más importante en ese momento será ponerle el nombre y crear un logotipo para tu empresa que comercialice un producto o un servicio. Pero al estar tu negocio abierto, jamás te imaginas que si no cumples correctamente el pago de tus impuestos, puedes tener muchos problemas hacendarios como multas, la cancelación o suspensión de tus sellos digitales que sirven para facturar, estar en listas negras donde te evidencian con otros comercios que eres un deudor hacendario, cometiste algún delito como la venta de facturas o alguna falta administrativa que amerita estar en esas listas negras. Por lo que si alguien que quisiera poner un negocio debería tener en cuenta tratar de tomar un curso hacendario para que se informe qué obligaciones fiscales deberá cumplir para no caer en todas las hipótesis hacendarias que mencioné anteriormente. Un diplomado hacendario sería lo ideal. Lo malo es que no es tan sencillo encontrar uno todavía. Es decir, en donde te expliquen desde lo más básico hasta cómo hacer los cálculos y pagos de impuestos. ¿Qué puedes hacer? Para empezar, debes tener en cuenta que vas a tener una relación tributaria en donde el Estado tiene todas las facultades que le concede el Código Fiscal de la Federación para cobrar sus impuestos de las utilidades que tengas mensualmente en tu negocio. Y si no los pagas, el Estado puede hacerte una auditoría hacendaria y cobrarte los impuestos que no pagaste, más multas y recargos. El Estado, a través de Hacienda, también puede requerirte declaraciones de información y si no cumples, también te puede multar por no haber presentado esas declaraciones. Por lo que es muy importante que tengas todo esto presente, además de comercializar tus productos o servicios. En la firma donde laboro tenemos diversos casos en donde, aún cumpliendo las leyes fiscales de la mejor forma posible, las autoridades fiscales son muy estrictas. Es decir, que si detectan diferencias de hasta $1, establecen multas por un pago incorrecto de impuestos, además de cobrar el peso más actualizaciones y recargos. Los facultados para hacer las revisiones de impuestos son el SAT, el IMSS, el Infonavit, Finanzas, en donde en la actualidad tienen convenios de colaboración para compartir la información de los contribuyentes. Por ejemplo, Finanzas puede requerir obligaciones de pago de impuestos que son federales, donde en algunas ocasiones llegan con multa incluidas en el mismo oficio de requerimiento. Estas ideas que les menciono solo es un panorama general de cómo es muy importante tratar de entender la relación fiscal entre el contribuyente y Hacienda para poder cumplir de la mejor forma para evitar multas, suspensión o cancelación de sellos digitales
o aparecer en las listas negras hacendarias. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. Vamos a empezar el tema de hoy. Reciclo. ¿Qué significa reciclo? Significa régimen de confianza. ¿Para qué tipo de personas se aplica? Para personas físicas, que son los contribuyentes que pagan impuestos de forma individual, y para personas morales, que son las empresas. ¿En qué ley fiscal se encuentra el reciclo? En la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el reciclo? Es un régimen fiscal que en teoría es más sencillo para contribuir y de esta forma pagar impuestos como comerciantes, profesionistas y los que otorgan el uso de sus propiedades. ¿Qué es un régimen fiscal? Es un conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor un ciudadano a partir de desempeñar una actividad económica específica. Como verán, estas son las preguntas básicas que todos nos hacemos para tratar de entender de forma básica qué es el reciclo. Ahora vamos a ver qué dice la ley de ISR del régimen de reciclo para personas físicas, personas que en lo individual pagan impuestos como un profesionista, una persona que realiza un oficio o un empresario, y para las personas morales, que son las empresas. La ley de ISR se divide en títulos, capítulos y secciones. Para empezar, vamos a ubicar el reciclo personas físicas. Está en el título cuarto, personas físicas, capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, sección cuarta del régimen simplificado de confianza. Todo esto está en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué dicen los artículos para personas físicas en el régimen de confianza? Los artículos que van a regular este régimen de confianza para personas físicas van a ser del 113E al 113J. Lo que va a explicar va a ser qué actividades pueden tributar en este régimen, que son empresariales, profesionales y los que entregan el uso o goce temporal de bienes que no rebasen los 3.500.000 pesos en el ejercicio inmediato anterior. Va a establecer el cálculo mensual y anual, obligación de presentar declaración anual, además de establecer otras obligaciones como tener inscripción en el RFC, e-firma y buzón tributario, y contar con los comprobantes electrónicos de la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Obtener y conservar los comprobantes fiscales que amparen sus gastos e inversiones, expedir a sus clientes los comprobantes fiscales por las operaciones que realicen con ellos, presentar el pago mensual de los impuestos a más tardar el día 17 del mes inmediato anterior. También se establecen las hipótesis de cómo se dejará de tributar en el reciclo para personas físicas, que son los siguientes: omitir 3 o más pagos mensuales en un año calendario consecutivos, no presentar la declaración anual, transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales, no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad podrá suspenderlo y hacerle una auditoría fiscal. ¿Cómo es el cálculo para personas físicas en reciclo? Se calculará de forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago y deberá presentar la declaración anual. Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades empresariales, profesionales y uso o goce de inmuebles, y deberán estar amparados por los comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin incluir IVA y sin aplicar deducción alguna. Para esto va a existir una tabla mensual en donde de un lado de la tabla dice monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados sin impuesto al IVA, y empieza con 25,000 pesos, dice hasta 25,000 pesos, la tasa aplicable es 1%,
1%, hasta 50,000 pesos 1.10%, hasta 83,333 pesos 1.50%, hasta 208,333 pesos 2%, y luego dice hasta 3,500,000 2.50%. Por lo que los ingresos acumulados del mes se multiplican por el porcentaje en donde se ubica tu ingreso que no supere el número de la tabla. El resultado se llama impuesto a cargo, en donde solo le puedes restar el pago anterior del impuesto que pagaste. Cálculo anual. Se deberá presentar en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades empresariales, profesionales o uso o goce temporal de bienes y estén amparados por los comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin incluir IVA y sin aplicar deducción alguna. También vamos a tener una tabla, que es una tabla anual, que dice monto de los ingresos amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, sin incluir el IVA, y empieza con hasta 300,000, se le aplica 1%, hasta 600,000 1.10%, hasta 1,000,000 1.50%, hasta 2,500,000 2% y hasta 3,500,000 2.50%. Al monto anual acumulado que obtengas deberás ubicarlo en la tabla siempre que no rebase la cantidad que marca la tabla y multiplicarlo por el porcentaje. Al resultado se llama impuesto a cargo y solo le puedes disminuir los pagos provisionales ISR que realizaste en el ejercicio inmediato anterior. Como verán, reciclo para personas físicas no está tan difícil de calcular y enterar el impuesto correspondiente. ¿Qué pasa con el reciclo personas morales? Este se encuentra en el título 7, Estímulos fiscales, capítulo 12, régimen simplificado de confianza, personas morales, de los artículos 206 al 215. ¿Qué establece estos artículos? El artículo 206 va a establecer: deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excedan de la cantidad referida. Aquí podemos ver una violación al principio de igualdad y no discriminación hacia las sociedades morales, ya que por no tener la cantidad de ingresos de 35 millones en el ejercicio inmediato anterior, deberán estas sociedades tributar en reciclo y no en el régimen general de ley, que trae como principal consecuencia que no puedan deducir el pago de asimilados a sus socios en el régimen de reciclo las personas morales. Además, no podrán tributar en reciclo las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participan en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración. Fracción segunda, los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso. Fracción tercera, quienes tributen conforme a los capítulos 4, 6, 7, 8 del título 2 y las del título 3 de la ley de ISR, que tributen conforme al capítulo 7, título 7 de la ley de ISR, y los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. Los ingresos acumulables para personas morales. Este va a estar en el artículo 207 y para estos efectos los ingresos se considerarán acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se considerarán
efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente, se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Tratando de cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo, o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero. Deducciones. Esta viene en el artículo 208. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes. Fracción primera, las devoluciones que reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiesen acumulado el ingreso correspondiente. Fracción segunda, las adquisiciones de mercancía, así como de materias primas, que se llaman compras. Fracción tercera, los gastos netos de descuento, bonificaciones o devoluciones. Fracción cuarta, las inversiones. Fracción quinta, los intereses pagados derivados de la actividad. Fracción sexta, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS. Fracción séptima, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal. Pagos provisionales. Acuérdense que estamos en reciclo, personas morales. Los pagos provisionales vienen en el artículo 211. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos a que se refiere el artículo 207 de la Ley de ISR, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas efectivamente erogadas a que se refiere el artículo 208 de la Ley de ISR, correspondientes al mismo periodo, y la participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123 constitucional, y en su caso las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no hubieran disminuido. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9, que es del 30%, sobre la utilidad que se determine conforme a lo señalado en este artículo, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. ¿Esto qué significa? Significa que tienes tus ingresos acumulables, le restas las deducciones autorizadas que acabamos de leer, y eso tienes una base que es que esa base la tienes que multiplicar por el porcentaje, que es del 30%, sale un impuesto a cargo, y ese impuesto a cargo le puedes deducir el pago provisional que realizaste con anterioridad. Cálculo anual. Artículo 212. Los contribuyentes a que se refieren a este capítulo deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 9 de esta ley. Otra vez es el 30%. Contra el impuesto anual podrán efectuar los siguientes acreditamientos: el importe de los pagos provisionales efectuados durante el año calendario, el impuesto acreditable en términos de los artículos 5 y 10 de la ley. Estamos ahorita en el artículo 212 de la ley de ISR. Entonces el cálculo anual también va a ser el resultado de que tus ingresos acumulados anualmente les vas a restar tus deducciones anuales, y eso lo vas a multiplicar por la tasa del 30%. Como habrán visto, el reciclo para personas físicas y personas morales tiene que ser estudiado, analizado e interpretado de la mejor forma posible para cumplir con el pago de ISR, que
es el pago por las utilidades de tu empresa. Falta el pago del IVA, el impuesto de nómina, impuestos de seguridad social, que también deberás pagar normalmente si eres empresario. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre Reciclo. Los invitamos a comprar el libro Carlitos en los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.